Bienvenidos a un nuevo video de Teófilo del Sur. En esta ocasión voy a hablar de un tema de política argentina, pero con el clásico toque católico que le suelo dar. Para dar un poquito de contexto, hay que saber de que, en Argentina, hace una semana prácticamente, se dieron las PASO. Unas votaciones que se hacen para saber más o menos quiénes podrían ser los futuros candidatos a presidentes. Y las PASOs que se dieron la semana pasada arrojaron un resultado que para algunas personas, incluido yo, no se las esperaban. Y es que Milei ha ganado. Porque lo que quiero. Entonces ahora saco una 9 milímetros, la voy a poner en tu cabeza. ¿Por qué no te vas a la concha tu madre? Acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desasnarte. Si querés me voy, listo. No es que queremos que te vayas. ¿Listo? Pero pues si me pones un pelotudo a discutirme que no saben, me voy. no sirve eso, Javier. Y claro, No sirve. obvio. Pero ¿quién es Milei? Milei es un economista argentino claramente neoliberal, el cual se hizo su espacio en la política gracias a muchas controversias, a estar enojado, a gritarle a la gente, a insultarla. Pero claro, tiene una actitud que muchos lo tildan de loco y no los culpo realmente. Pero he notado también de que muchos católicos ponen su voto en él. Realmente le tienen muchísima confianza y eso es algo que me preocupa. Porque como bien es sabido, la Iglesia Católica no solo condena el liberalismo como forma de pensar, como filosofía de vida, sino que también condena el liberalismo económico desde la doctrina social. Por lo tanto, se me hace muy raro que muchos católicos digan Milei, Milei. Realmente es algo que me extraña. Y así que decidí hacer este video, Milei según un católico no libertario, porque sí, yo no soy parte de ese grupo. Acá voy a analizar dos cosas principalmente. La primera, un video, una colaboración que hizo el padre Ravasi con dos famosos actores de la derecha liberal argentina, Agustín Laje y Nicolás Márquez, hablando sobre el tema del fenómeno Milei. Más que nada hablando sobre las elecciones. Y luego, el segundo punto que quiero tocar son las políticas que él quiere traer. Algunas políticas que tienen varios problemas y que deberían ser analizados para evitar problemas. Problemas. Así que sin más dilaciones, comencemos con el video. Comencemos analizando la colaboración que hizo el padre Ravasi, que, como dice el subtítulo, es un video que es más controvertido de lo que parece a simple vista. Sí, genuinamente creo de que esta colaboración es simplemente una forma de propaganda a Milei, de limpiarle su imagen ante los católicos, y que realmente no es nada más que eso. No aporta nada nuevo sobre este tema. Solamente se dedican a tirarle flores. Pero ¿cuál es su principal argumento? Los tres supuestos principios inviolables de Milei, y que según el padre Ravasi, Agustín Laje y Nicolás Márquez son los únicos valores que importan a la hora de votar según ellos. Estos valores son la defensa de la vida, desde la concepción hasta que se muera o se suicide, ya lo vamos a analizar. Darle libertad a los padres para elegir a dónde se van a educar los hijos mediante el sistema de vouchers. Y finalmente, el matrimonio debe ser entre hombre y mujer. Aunque claro, Milei considera que la idea del matrimonio católico, debido a su carácter inviolable. Javier, ¿por qué no crees en el matrimonio? Porque no creo en los contratos ad eternum. Esto me parece, hay que comprender de que estos tres valores que se proponen, Milei los hace desde la óptica puramente libertaria. No es que dice, yo siento en mi corazón que esto es lo bueno para la sociedad. No, él tiene un pensamiento claramente liberal y dentro de su liberalismo abarca estas tres ideas que también abarca la iglesia, la doctrina social, la Iglesia Católica. Pero claro, no nos damos cuenta que la visión totalmente liberal de Milei también conlleva muchas cosas que, deberían ser tomadas al menos para ser analizadas
y que, siendo sinceros, no se necesita mucho análisis para darnos cuenta que son muy malas. Ya las vamos a ver. Respecto al video, solo defienden y apoyan a Milei en base a estos principios. Clip de video. El punto está, cuando uno se pone a analizar los planteos que se han hecho, es si un solo candidato como este, que al parecer, como decíamos, volvemos de vuelta a lo del principio, al parecer al menos 2,5 puntos de lo que decíamos, al menos en la Iglesia Católica. No negociables. Los principios no negociables los tiene, al menos los de la educación que depende de la familia, después dijimos lo de la vida desde el principio hasta el final como muerte natural, y a su vez, bueno, por eso dije 2,5, porque el tema del matrimonio lo dejamos ahí medio en el aire. Para analizar bien si un candidato es bueno o es malo, no hay que ir a esos 3 principios que para mí son un poco arbitrarios para definir si un candidato vale la pena ser votado por un católico, sino que hay que tomar en cuenta la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia fue creada por la Iglesia Católica, valga la redundancia, y que esta manda a ser obedecida. No es que vos tenés la opción de elegir libremente, sino que la Iglesia da una brújula moral para saber cuál partido es mejor que votar. Es mejor, ¿cómo se dice?, unirse o a qué ideas adherirse. Como dije antes, son pautas, no es que te marca un modelo económico específico, pero nos sirve para delinear para dónde tenemos que ir. Así que lo que se tuvo que hacer en ese video no es tirarle flores y hablar de sus 3 principios inviolables, sino en comparar las propuestas de Milei a la luz de la doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Y qué nos dice la doctrina social? Bueno, es verdad, la primera que pongo es permitir la iniciativa económica, que es, bueno, algo que cualquier liberal estaría de acuerdo. Pero me atrevo a decir que Milei explotaría si supiese que también hay que tomar en cuenta la opción preferencial por los pobres, la responsabilidad empresarial, procurar el empleo para todas las personas, salarios justos para vivir dignamente, el derecho a huelga, porque sí, la Iglesia Católica reconoce que se pueden hacer huelgas buscando un bien. También la Iglesia marca acabar con los sistemas financieros abusivos y usureros, entre otras cosas. Esto lo podés encontrar en el mismo catecismo de la Iglesia Católica. No tenés que ir a ninguna encíclica, bueno, si podés ir a la encíclica, pero vamos, están muy fáciles para encontrar. Esto es un punto que tengo que hacer destacar y hacerlo destacar bien. El padre Ravasi reconoce que Milei lleva sus principios liberales hasta el extremo y bueno, y también hace sus ultimísimas consecuencias, como él dice. Clip de video. Regulable. Bueno, para mí que eso es parte en general de ese, si queremos, liberalismo llevado al extremo. Yo creo que es un hombre súper, en este sentido, honesto, pero que lleva un principio a las ultimísimas consecuencias, ¿no? O sea, entonces, claro, a veces no hay matices. O sea, y esto, bueno, estas actitudes extremadamente extremistas, al padre Ravasi solo le preocuparía si esto afecta a los principios no negociables, según él. O sea, no importa si decide que, bueno, la persona se suicide, a él no le importa. La idea es que proteja que no haya aborto, nada más. Solo piensa de que la doctrina social de la Iglesia se agota, se limita a esos 3 principios. Clip de video. Lo que dijo, hay un montón de cosas que ha dicho. A mí no me importa si la hermana tira las cartas y él habla con los perros, o la verdad, no. O sea, puedo llegar a decir que una persona más equilibrada no haría ciertas cosas. Lo dije y lo sostengo. Pero lo importante es que esto después no nos lleve a una política de Estado, en el caso que sea presidente, que vaya en contra de los principios estos que llamaba no negociables o que nos haga desbarrancar en otro ámbito. ¿Se entiende lo que digo? En una parte de esa colaboración, el padre Ravasi casi como que da a entender, así, pongo casi porque no voy a hacer una acusación falsa a un sacerdote, casi da a entender que la Iglesia no condena el liberalismo económico. Posta, voy a poner el clip de video. Uno va a ser tildado y te va a decir el liberalismo es pecado. Y yo soy el primer tipo, que ustedes lo saben, hemos discutido estos temas, pero ahora resulta que te dicen que uno es liberal porque toca estos temas. Bueno, quiero decir 2 cosas muy cortitas y de vuelta dejarles la palabra.
el liberalismo desde el punto de vista doctrinal está condenado por la Iglesia en cuanto a que uno dice yo soy el hacedor de mi vida, no hay ninguna ley fuera de mí, el hombre es el buen salvaje de Rousseau, es bueno pero la sociedad lo corrompe, en fin. Después hay distintos grados de liberalismo que ahora no voy a entrar acá en el caso. Si a alguno le llegara a interesar el tema, hay una instrucción a los católicos de la época de San Pío X, del año 1909, donde dice que hay grados de liberalismo y hay, no es lo mismo, porque la gente cree que es liberalismo económico nada más. Hay una cosa un poco más profunda, que es lo que justamente condena la Iglesia, que es el dios de los masones o ese tipo de cosas. Por las dudas, y como yo sé de que yo quiero que la gente aprenda, voy a tirar el rayo desneoliberalizador y voy a poner un clip de Dante Urbina que explica que, bueno, el neoliberalismo hasta es condenado por la misma Biblia. Así que, no señores, no. El liberalismo económico no es bueno. En esta conferencia vamos a mostrar no solo que determinados argumentos liberales tratando de apelar a la Biblia para hacer avanzar la postura liberal simplemente no funcionan, no se siguen, no se prueban, sino que asimismo encontramos en las escrituras elementos que ponen claramente en jaque determinados principios e ideas fundamentales del liberalismo y en específico del liberalismo económico, que es en lo que me voy a centrar. Entendido esto, yo he hablado de las ideas extremistas de este señor, del señor Javier Milei, y bueno, habría que pensar, ¿qué tan extremistas son? ¿Qué tan malo puede ser? Pues veamos. Postura de Javier Milei sobre suicidios y el consumo de drogas. Si vos te querés suicidar, no tengo problema. Qué pensamiento tan católico, no me la esperaba. Tras la polémica de la venta de niños, porque sí, este señor, debido a su filosofía, estaba de acuerdo con la venta de niños, Javier Milei se defiende. No vine a imponer mis opiniones. Al final como que termina reconociendo que lo estaba pensando desde un punto de vista muy filosófico, pero siendo sinceros, eso es bastante aberrante si nos ponemos a pensar. Hablando de aberraciones, según Milei, la justicia social es aberración. Se terminó la atrocidad de donde hay una necesidad nace un derecho. Imagínate. Tenés ¿cómo se dice? Problemas con silla de ruedas. Poner, ¿cómo se dice? Rampas para ayudarte. ¡Ja, ja, 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 ja! Jodete, porque esa necesidad no va a haber nunca más un derecho que la trate de subsanar. Realmente eso es un poco peligroso realmente. Luego está Javier Milei a favor de la venta de órganos, porque es un mercado más, debido a que hay escasez. Hay que crear una forma para vender órganos, olvidándose de todos los principios éticos y problemas que traería una política de ese tipo. También Javier Milei defendió el derecho a morirse de hambre, que básicamente es una forma de decir eutanasia. Y bueno, implica más gastos. Insensibilidad de Javier Milei ante la ley para tratar cardiopatías congénitas de bebés. Al final, eso de curar gente genera mucho gasto y si tu bebé nace con problemas, tíralo a la basura. Lógica, según este señor. Entonces, no se puede simplemente decir de que las ideas extremistas de Milei las podemos pasar por alto. Todo lo contrario, tienen que ser analizadas y como podemos ver, no necesitamos más de 10 neuronas para darnos cuenta que esta persona es mala. O sea, es mala. Tiene ideas que obviamente se basan en ideales malos. Acá hay otras cosas que son un poco menos graves, pero las consideré también. Milei en el Congreso, él como diputado, porque él es diputado, se ausentó en el 48, tuvo un porcentaje de inasistencias de un 48%. Es decir, para una persona que critica tanto la casta política, falta bastante a trabajar. También él terminó promocionando una estafa piramidal de ¿cómo se llama? De inversión con criptodivisas, pero según él solamente le habían pagado para que lo promocionara, no sabía nada. Qué raro que un economista tan experimentado no hubiera detectado una estafa piramidal. Y esto lo menciona el padre Javier Milei, y yo no sé nada, pero supuestamente es experto gurú en sexo tántrico. ¿Qué es? Yo tampoco lo sé, Ulises, así que técnicamente es como una forma de relaciones yoguistas. Está inspirado en, ¿cómo se dice?, en religiones orientales. Estas cosas no podrían quedar, no deberían ser pasadas desapercibidas si un católico
habla de que justamente de que le preocupa al padre Rabasi de que sus ideas extremistas terminen afectando a los principios que supuestamente defiende. Yo creo que sí. Encontré una curiosísima contradicción. Agustín Laje afirma que a Milei no le convenía meterse en el tema de la protección del nonato. Clip de video. Yo como amigo, dice, que te conozcas hace mucho tiempo, te recomiendo políticamente que por ahí no te metas. Le dice, yo no soy ni pañuelo verde ni pañuelo celeste, pero te recomiendo que por ahí políticamente no te metas. Y Javier Milei dice, pero yo sí soy celeste. Dice, y yo defiendo la vida, y bueno, entonces eso ya es una declaración que no se la puede tomar como oportunismo político porque no le conviene políticamente a él meterse desde la campaña en ese tema. En todo caso... Ya me imagino a Javier Milei. Oh, no, Milei, no te metas, por favor, al tema de la protección. Te van a atacar. Ay, así Milei se saca la remera y dice, yo los voy a proteger. Bueno, sí, quería hacer un chiste, pero ya volviendo con el tema serio. Luego, Agustín Laje termina reconociendo de que la mayoría de argentinos son pro vida. Un 60% específicamente. Clip de video. El pueblo, para que el pueblo... que en Argentina es pro vida, y eso es lo que surge de las encuestas más recientes incluso, porque se han hecho encuestas muy recientes que siguen mostrando que más del 60% de los argentinos son pro vida, y si logramos que se plebiscite... Entonces, curiosidad, ¿se puede decir de que no le convenía a Javier Milei meterse en el tema de la protección del tema de los pro vida? Considerando que esto es un tema que polarizó la sociedad y que, bueno, representa el 60% el 60% de la población es pro vida, evidentemente sí le convenía y mucho meterse a ese tema. Sí le convenía, hay que reconocerlo. Entonces, eso de que él es buenísimo, es súper bueno, de que él quiere hacer el bien, me parece, y así, me parece de que en realidad no es tan así. Resumen, porque he hablado mucho y habría que ir cortando un poco las cosas. El video es básicamente una propaganda de una hora hablando de distintos temas, divagando, pero no se centran en nada. No es que dicen, bueno, esta política que está planeando Milei que está súper buena porque esto llevará a que esto se haga mejor. No, solamente dicen, los 3 principios y que los 3 principios y ahí termina. Y también, bueno, sí, si bien reconocen que Milei no es perfecto, lo dicen varias veces, se dedican básicamente a tirarle flores con todo el video. Y bueno, tampoco hablan de las propuestas de otros candidatos. Sé que técnicamente eso es pedir mucho, pero esto, claro, no sirve porque esto es, a pesar de que pido mucho, esto es importante porque hay que informarse de qué opinan cuáles son las propuestas de las otras personas. No hay que simplemente quedarse con 3 principios. No hay una comparación justa. Claro, se las pasaban insultando, diciendo de que Bullrich era una montonera, de que Massa es un corrupto panqueque, que esto, que el otro. No hablaron nada interesante, nada que valga la pena sobre política en ese video. Y desde mi punto de vista, en serio, defender a Javier Milei es imposible, se me hace imposible. ¿Por qué? Porque no es una persona, literalmente es una de las pocas personas que he visto en video hablar tan mal del Santo Padre. En serio, lo trató de esta manera en este clip. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, ¿sí? Digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social es una aberración. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Realmente no sé cómo hizo el padre Rabasi para hacer tantos saltos mentales, porque esto, hay que ser sincero, ignorar un montón de cosas para decir de que Milei es posiblemente, dar su espacio, prestar su canal, que no te la cuenten, para que se promocione Milei. Yo no entiendo cómo puede hacer eso. Siendo él sacerdote y técnicamente defensor, apologeta, defensor de la Iglesia Católica y por ende del Papa Francisco. Me cuesta muchísimo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y claro,
Agustín Laje dijo algo muy importante y que creo que deberíamos considerarlo. Él habla de que muchas veces a las personas se las juzga por la farándula. Y es verdad, muchas críticas, no muchas críticas, pero sí muchas cosas se han dicho sobre su perro Conan y que clonó a sus perros, de que en su casa era un chiquero, en algunos momentos era un chiquero, de que si rifa su sueldo, mil cosas ha dicho. Pero él dice, che, a los políticos hay que criticarlos por sus políticas, por las cosas que proponen. Y a pesar de que en el video del padre Rabasi y la colaboración con los otros dos libertarios no lo hacen, él tiene razón. Entonces, hagamos un análisis, un breve repaso de las ideas de Milei para ver cuáles serían las posibles consecuencias que podrían ocurrir. Así que acá pasamos a la segunda parte del video. Las políticas de Milei, viendo el lado B de las propuestas de este sujeto. Comencemos aclarando algo importante. El plan de Milei lo piensa en un todo el plan entero de Milei está contemplado en un está pensado para que se dé en un proceso de 35 años en dividiéndolo en 3 generaciones. Este tipo de ideas son tremendamente arriesgadas. Para hacer algo así hay que considerar, como se dice, que la economía mundial y la geopolítica no va a variar mucho durante todo ese periodo. Y si analizamos el mundo real, es muy común que ocurra grandes cambios, especialmente ahora. Consideremos primero las crisis que se dio en el 2008. También tenemos que hablar del coronavirus que llegó y nos afectó a todos de una manera, como se dice, de las que nadie se esperaba. Estuvo también el tema del Evergreen, un barco de transporte que parece que dobló mal y terminó tapando el canal de Suez. Está también el tema de que justamente de la guerra ruso-ucraniana y que también llegó a afectar, ¿cómo se dice? De que esto llevó a que algunas colonias ex colonias francesas en África se empezaran a rebelar en contra de Francia. La sequía, el cambio climático, todas esas cosas no se las puede planear pensar de que en 35 años no va a ocurrir nada, o sea, que afecte tus ideas, tus planes. Muy complicado, muy complicado. No digo que es imposible, pero me cuesta creerlo. No, hay muchas variables. Hay muchas variables para un negocio. Imagínate para pensar la economía mundial. Otro punto que considero es que su presidencia va a durar 4 años. Y que, bueno, en ese caso hay que considerar de que su partido va a estar en el poder unas 9 veces seguidas para que se dé este proceso. ¿Y por qué digo seguidas? Muchas veces cuando gana un partido opositor, lo que ocurre es de que ese partido opositor tiende a desbaratar los planes del partido anterior, con el fin de quedar mejor ellos. Y planear sus propias ideas. Entonces, claro, o sea, tiene que tener mucha suerte de ser unos buenos gobiernos, los cuales permitan que continúen en el poder. Pero hasta acá hay algo, y como anteúltimo punto, considero que una promesa de muy largo plazo poco clara es tan mala como una promesa de muy corto plazo poco clara. ¿A qué me refiero con esto? La idea de Milei de 35 años, como vimos, tiene unas condiciones muy, muy complicadas de cumplirse. Es decir, que la economía no varíe mucho, que el clima y esas cosas estén a su favor, y de que esté efectivamente en el poder el tiempo necesario para implementar sus cambios. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. El problema habría que considerar esto, de que sus políticas podrían fallar. Y por lo tanto serían 36 años, o sea, 35, 36 años perdidos básicamente, aplicando políticas que fallen. Entonces, esto es una muy gran apuesta que no se la puede tomar a la ligera. O sea, si consideramos de que estas condiciones, hay unas condiciones muy complicadas a cumplirse, y considerando de que hay mucho para perder y poco para ganar, lo mejor sería no apostar por esto. O sea, al menos desde mi punto de vista. Y a mí me hicieron una cuestión muy interesante y que la traigo acá, y es, si la Argentina llegase a ser una potencia, ¿cuánto tiempo llevaría? Medio como que diciéndome, che, la idea de 35 años no es tan mala. A ver, señores,
Si tenemos todos nuestros factores si tenemos los factores a nuestro favor, literalmente me atrevo a decir, en 10 años se puede hacer potencia Argentina. El problema está de que no están todos los factores a nuestro favor, de que el mundo no se lo puede controlar y que esto en realidad es futurología. Por ejemplo, China supuestamente iba a colapsar después de la revolución que hubo en los 90, iba a colapsar, y después del 2000 iba a colapsar, y después en 2010 iba a colapsar, y hoy en día es potencia mundial indiscutible. Entonces, no funciona así. Cada candidato, cada presidente tiene que hacer lo mejor posible siempre. Siempre. No importa si está, como se dice, o sea, eso es lo ideal, pero siempre tiene que hacer lo mejor posible. Y realmente consideremos que sea una potencia, o sea, el tema de que si un país es o no potencia no es algo que no es que hay una serie de condiciones. No es que son pequeños cachitos que se van sumando de a poquito. No es que un día se levante y Argentina salió siendo potencia. No. Es un proceso. No se puede decir que se pueda dar un plazo. Pero bueno, entendido este punto importantísimo, pasamos a los planes más concretos de Milei. Comenzando por el más famoso. La dolarización. ¿Qué esperar? La dolarización es un proceso difícil, pues Milei, voy a ser sincero, me parece muy poco claro respecto a cómo lo quiere dolarizar la Argentina, y porque el Banco Central tiene que cambiar todos los dólares por pesos. Digo, todos los pesos por dólares. Y señores, bien, el banco se queda con todos los pesos. ¿Quién le va a comprar esos pesos? No sé, realmente no sé. Alguien se los tiene que llevar, porque adivinen, hay que considerar de que se quiere cerrar el Banco Central. Entonces alguien se va a quedar con todos los pesos y no sé quién va a ser el loco que esté dispuesto a aceptar algo así. Así que la dolarización de por sí tiene muchas dificultades. Existen distintos escenarios sobre cómo se va a dolarizar y cómo impactan los sueldos. Según según un informe del CEPA, del Centro de Estadística de Política Argentina, creo que era, se dijo que en el mejor de los casos iba a haber pérdidas del poder adquisitivo entre el 68% y en el 68%, y en el peor de los casos del 98%. Es decir, en el mejor de los casos quedamos pobres, y en el peor de los casos el pan va a ser un bien de lujo. Realmente no se puede apostar por algo como esto de la dolarización. Va a traer muchos problemas. Además, esto es algo a considerar, el peso, o sea, la moneda nacional, es una forma de regularizarnos frente a los cambios, a las fluctuaciones del mercado internacional. Es decir, si perdemos el peso como barrera, como por ejemplo yo veía en el COVID, durante la época del COVID, sí hubo grandes aumentos inflacionarios, pero esto se debía a que se producía dinero más que nada para subsidios a pequeñas empresas, a seguir pagando a las personas, para pagar hospitales, y que bueno, la moneda nacional hay que verla como una herramienta, y es verdad que la inflación no nos gusta a nadie, pero la idea es buscar, como se dice, proteger a las personas. Entonces, si quitamos eso, estamos expuestos ante los cambios del exterior. Y bueno, agarrate Catalina, como suelen decir acá, como una bajada en los precios de los granos o cosas así, nos afectan directamente. Bueno, también hay que considerar de que la dolarización no resuelve los problemas estructurales de gastos en el país. Es decir, incluso aunque no haya ninguno de estos problemas que están planteando aquí, dolarizar no significa más puestos de trabajo. Dolarizar tampoco significa, como se dice, más extracción, más productividad. No significa nada de eso. Entonces, dolarizar, tampoco significa menos corrupción. O sea, dolarizar es simplemente cambiar la moneda de peso a dólares. Ya está. Y bueno, muchas veces se lo quiere comparar con casos como... hay muchos, ¿cómo se dice? Acá hay un estudio del MIT que ahí afirma de que justamente la dolarización no va a servir para nada. O sea, que es inviable, digo. Yo digo que es viable, pero que va a matar a los argentinos. Es distinto. Bueno, el segundo es la dolarización de la economía, un shock de la licuación salarial, un informe del CEPA.
Ahí explica cómo es que va a bajar los dólares. Lo explica de una forma clarita, así que lo recomiendo mucho que lo lean. Y bueno, fuertes críticas en Estados Unidos a la dolarización en la Argentina. A ver. Exfuncionarios norteamericanos y del FMI criticaron la propuesta central de Javier Milei y advirtieron que no hay una fórmula mágica para resolver los problemas del país. Básicamente, lógica pura le están diciendo, pero claro, según Javier Milei no. Acá estamos viendo dos ejemplos de dolarización. El primero es el de El Salvador, el otro es el de Ecuador, dos países dolarizados. Y como podemos ver, incluso aunque aumente el PIB, no significa que aumente bien, o sea, que aumente el salario. Como podemos ver, toman como referencia el 100%, o sea, el 100%. Y en el caso de El Salvador, ni siquiera aumentó. O sea, puede aumentar el PIB, pero no aumenta los salarios, incluso después de la dolarización. Y en el caso de de Ecuador, hay un leve aumento de los salarios, del salario. Y bueno, y acá, claro, ni hablar de que los problemas de fondo no se solucionaron. La corrupción sigue existiendo, solo ahora que se maneja en dólares, es la pequeña diferencia. Otra propuesta que se ha promocionado mucho es la eliminación del Banco Central. Aunque como dije antes, con el tema del peso, como el tema de la moneda nacional, el Banco Central lo que hace es controlar el peso. Y por medio del control del peso, busca promover la estabilidad monetaria, estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico. Sé que muchos dicen, che, pero como que no lo logra. Y sí, no existen modelos perfectos, no existen bancos perfectos, pero al menos lo tiene entre sus objetivos. Pero bueno, ¿qué pasa si eliminamos el Banco Central? ¿Qué pasa si decimos, chao, le tiramos una bomba, se destruye? Hacer esto arruinaría nuestra confianza hacia el exterior. Consideremos, no hay ejemplos de países de nuestro tamaño. O sea, no hay un país, porque Argentina, nos guste o no, es un gran país, tiene un gran impacto. Si eliminamos el Banco Central, perdemos nuestra confianza, porque no habrá una entidad estatal que busque promover todo lo que dije anteriormente, a pesar de que no lo haga de manera perfecta. Y bueno, como dije, no hay un ejemplo de país desarrollado en vías de desarrollo que haya hecho algo así. Países que no tienen banco central son Micronesia, Palaos, Nauru, Kivalti, Mónaco. Son islas, literalmente son islas donde un banco central literalmente no puede entrar. Y está el caso de Panamá. Bueno, Mónaco no es una isla, pero sí es un microestado. Y también está Panamá. No se ve claro cómo algo como eliminar el banco central beneficiaría a una sociedad. Y bueno, y esto es una cuestión que a mí se me ocurrió, pero luego está el tema de la apertura de las importaciones. Voy a poner una pequeña propaganda de los años 70, a ver si se acuerdan cómo era. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Bueno, la apertura de importaciones no va a ayudar realmente, solo va a traer más presión sobre los negocios nacionales, empresas nacionales. Y claro, que si lo juntamos con el tema de que se elimina el Banco Central, el peso argentino, esto haría quebrar la industria nacional. O sea, literalmente no podrían competir contra el exterior. Como hipótesis, Milei ha manifestado de que solo quiere un libre comercio con países que no sean comunistas. Y ahí dijo de que iba a excluir a Brasil y a China, que son dos potencias que hoy en día, nos guste o no, tienen mucha importancia para la Argentina. Esto posiblemente termine saboteando nuestra entrada al BRICS. O sea, porque sí, se está contemplando la posibilidad de que Argentina entre a este bloque económico que tiene mucho potencial. Milei dice que prefiere comerciar con Estados Unidos, Israel y Europa. Siendo sinceros, creo de que se quiere alinear a un bloque económico que no nos quiere beneficiar. Para que se den una idea de qué tan bueno es aliarse con Estados Unidos, es posible, es muy posible, probable, de que Estados Unidos haya sido el que haya saboteado a Alemania
con el tema del canal de Nord Stream. Entonces, si Estados Unidos le hizo eso a un aliado para que no pudiera, ¿cómo se dice? Hablar con Rusia, beneficiar a Rusia por el tema de la guerra en Ucrania, imagínense lo que nos harían a nosotros. Nos convertirían básicamente en un país bananero, es decir, extractor de recursos a más no poder y trabajando por 5 pesos. Otra de las ideas de Milei es traer de vuelta las jubilaciones privadas, AFJP. Consiste, en dejar el problema de la jubilación a organismos privados que para supuestamente mejorar la eficiencia y esas cosas. Es una política vieja, la puso Menem y se la sacó en 2008. Es verdad que las jubilaciones, incluso hoy en día, no se han resuelto, hay muchos problemas. Pero bueno, analicemos el tema de la jubilación privada. ¿Por qué se la sacó en una primera instancia si supuestamente no se la soluciona? Hoy en día aún no se lo soluciona. Primero hay que considerar de que la jubilación privada presenta déficit por los cambios demográficos que hay, especialmente en Estados Unidos y en la Unión Europea, donde la población económicamente activa se está reduciendo, la gente está teniendo menos hijos, el promedio de vida está aumentando y por lo tanto tienen que estar más tiempo pagando esas jubilaciones. Entonces, sí, la jubilación, ya sea privada o nacional, está en crisis realmente. ¿Qué pasó con las AFJP en la Argentina? Porque sí, hay historia y conviene volver a estudiarla para no repetirla. El Estado, las AFJP juntaban mucho dinero en ese entonces y el Estado tomaba préstamos con altísimos intereses, creando una paradoja de que supuestamente se lo delegó a ese problema a los privados para evitar gastos, pero al final caían en préstamos con altos intereses. Acá puse mal el orden, pero se formó un oligopolio. Habían comenzado unas 26 empresas, al final quedaron unas 10. Y que, eso generó a que, una vez que se establecieran, empezaran a tomar comisiones cada vez más altas. Al final se habían quedado con un 31% de comisión, realmente, esas empresas privadas. También hubo varias irregularidades en los fondos, es decir, por ejemplo, ponías una gran cantidad de plata, al final desaparecía, no hay plata para pagarte la jubilación, así que directamente era un gran problema. Al final eso demostró de que el reparto estatal que hacía era mucho más eficiente, ya que eliminaba el intermediario de la empresa privada. Y esta es la historia de las AFJP, porque entraron, porque se quitaron y porque posiblemente convenga que no vuelvan. Luego está el tema del seguro de desempleo, que admito de que hay menos información. La idea es reemplazar la indemnización por desempleo, que es de algo de gestión pública, para reemplazarlo por el seguro de desempleo, que es de gestión privada. ¿Quién lo paga? ¿El empleador o el empleado? Considerando las ideas liberales de Milei, me atrevo a decir que va a ser el empleado el que lo pague. Y que esto me parece que va a terminar de la misma manera que las AFJP. Se está buscando privatizar esto esperando que se generen mejor eficiencias, recortar gastos, para que luego ocurra lo contrario, que va a asegurar de que esas aseguradoras no cobren comisiones extremadamente altas, que evitará que se forme un oligopolio. Dios lo sabe. O tal vez la mano invisible que tanto suelen hablar los libertarios. Luego está el tema de la medicina privatizada. Una idea calcada de Margaret Thatcher, porque Milei es un gran patriota. Y la idea es buscar privatizar la salud para quitar costes al Estado. No tengo bien entendido sobre cómo va a funcionar. Algunos dicen que es un tema de que uno va a pagar un seguro médico, el cual según cuánto pagues será cuánto te curen. Otros dicen que va a ser un tema similar al de los vouchers. Realmente no me quedó claro cómo es que iba a implementar Milei este tipo de políticas. En Inglaterra, si es como le copió a Margaret Thatcher, hay que tomar en cuenta que en Inglaterra, país del primer mundo, hubo muchos casos de negligencias. Los cuales, hay que tomar en cuenta de que si se atiendan hay una presión por atender más personas. Entonces los médicos van a ser apurados más que nada para que logren tributar más dinero
en vez de procurar una buena salud de calidad. Luego está el tema del aumento de los costes de los fármacos, aumentan los fármacos, las quiebras de los hospitales, porque si una población es muy pequeña y el hospital no recibe la cantidad suficiente de pacientes, lo siento, pero el hospital va a tener que cerrar, haciendo que todos los servicios de salud terminen migrando a las grandes ciudades solamente. También generó casos de enfermeros con listas de pacientes fantasmas, porque, claro, tenían que tributar de alguna manera. Todo esto, claro, todo este tipo de políticas llevan a una bajada de la calidad de vida y ponen la salud en manos de mercaderes. Realmente es muy triste, hay que pensar de que grupos privados no buscan, hoy en día no buscan tanto ofrecer un buen servicio, sino maximizar la ganancia. Por lo tanto, poner la salud en sus manos no es tan buena idea. Luego está el tema de que, bueno, según cómo se analice, si es verdad de que es un tema de seguros, ¿qué va a pasar con la gente de bajos recursos o enfermedades crónicas? ¿Acaso van a tener que pedir un préstamo para ir a un hospital? Eso es un problema muy grave realmente. Y más considerando de que las personas con bajos recursos son muy vulnerables a las enfermedades, porque por ejemplo, si no tienen un buen techo, si no tienen buena ropa, si no se alimentan bien, van a pasarla muy mal. Si es si es similar al tema de los vouchers, hay que preguntarse, ¿se priorizará la salud a las personas del interior del país, es decir, de las provincias donde son campos inmensos, o solo los centros urbanos? Es decir, ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán. Pensemos, en la Argentina están, por ejemplo, consideremos el caso de Santa Cruz, una provincia al sur del país, donde la densidad poblacional es mínima. ¿Acaso solo va a haber hospitales en las grandes ciudades? ¿Acaso las personas que se enfermen en el campo van a tener que, curarse por su propia cuenta? Entonces, dado que tal vez alguien podría ser escéptico y no crea lo que estoy diciendo, vamos a poner un ejemplo de qué es lo que pasó, qué es lo que puede llegar a pasar. Lo que pasa, hay que tomar en cuenta que Reino Unido, luego de muchas acaloradas discusiones, decidieron volver al sistema público, pero el sistema privado aún así sigue teniendo una alta relevancia. Como podemos ver en la línea azul, esta representa el 2010, la línea roja el 2020. En la primera gráfica dice que marca el gasto de los hogares marca el gasto de los hogares en los costes hospitalarios. Podemos ver de que básicamente casi se duplica. Y bueno, se duplicó en el caso de las familias más pobres. Entonces no se puede tomar a la ligera el tema de la salud pública. La segunda gráfica, casi me la olvidaba. En 2008, uno de cada 30 hogares de los más pobres en Reino Unido incurrió en costos de atención médica catastróficos. Para 2019 se había duplicado a 1 de cada 14. Es decir, por ejemplo, si te enfermaste, no sé, de una enfermedad media difícil, vas al hospital, saliste pobre. Y imagínense de que si esto ocurre en la actualidad en Inglaterra con los hospitales privados, imagínense cuando se haga esto en Argentina. O sea, literalmente, Inglaterra es un país del primer mundo, Argentina no es un país que está a su nivel. Esto va a impactar de una manera muchísimo peor si lo tomamos en cuenta. Esta idea, a ver, me voy a poner acá. Esta idea me gustó, la escuché, me pareció atractiva, lo tengo que reconocer, que era la idea de privatizar las cárceles y hacer que los presos paguen. Y vamos a ser sinceros, muchas veces como argentinos nos da mucha bronca ver que los prisioneros a veces simplemente se la pasan ahí casi sin hacer nada, como que tienen demasiados privilegios. Entonces mandarlos a trabajar sería la mejor idea. Es una idea atractiva, como puse en el título, pero tiene sus consecuencias. Voy a aumentar el tamaño. Primero, de que el trabajo va a ser totalmente esclavo.
En Estados Unidos, que es un país muy famoso por sus prisiones privadas, que incluso cotizan en bolsa, le pagan 0,23 centavos de dólar la hora a las personas que trabajan. Es decir, básicamente, entre que son encerrados, son obligados a trabajar y le pagan una miseria. No saben si hay que considerarlo una especie de esclavitud o al menos una forma de explotación laboral. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si por así decirlo, los dueños de las prisiones, de las cárceles, los dueños de la cárcel empiezan a tener mucha influencia, van a influir en la política. Y harán de que por cualquier causal de robo, cualquier cosa por tonta que sea, te manden a la cárcel. Y esto se lo puede ver. ¿Cómo? Si en esta pequeña gráfica que está a la derecha, en personas encarceladas, podemos ver de que en 1980 había 500.000 de personas en cárceles en Estados Unidos. Y para 2014 esta cifra se había cuadruplicado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las cárceles influenciaron a los políticos para que por cualquier causal te metan en la cárcel y trabajes gratis para ellos. Y bueno, esto tiene sus consecuencias, porque personas que tal vez robaron un pan, que en realidad robaron por una desesperación, si la cárcel no les brinda los medios adecuados para que se vuelva a reinsertar en la sociedad, se van a convertir en peores criminales, como decía Esquizo. Lo que pasa es que la gente, imagínate que vos caes, que estás en una cárcel porque, no sé, robaste una lapicera, vamos a poner un ejemplo tonto, y te vas a juntar con gente que tal vez asesinó, que participa en una mafia, en una banda, y bueno, en el ambiente de la cárcel se da si no se lo administra bien, si no se tiene un buen cuidado del prisionero, va a llevar justamente a que se junte con esas personas y al final termine siendo un mejor ladrón un mejor ladrón a la hora de salir, lo cual es peor para nuestra sociedad. Entonces este tema de las cárceles, que trabajen los presos y que no se los reinserte correctamente, es muy peligroso. No se lo puede tomar a la ligera algo como esto. Cuestión Malvinas, algo que toca el corazón de cada argentino realmente. Es un tema sensible, y lo que propone Milei en su infinita sabiduría es copiarle supuestamente a China, la idea de China y Hong Kong, que es ir y pedirle condiciones a Inglaterra para recuperar las islas. Y bueno, también considera preguntarle a los isleños sobre cómo se determinan ellos. A ver, primero, no se lo puede comparar el caso de China, porque, bueno, no solo porque en otras islas de dominio británico no se ha descolonizado. Básicamente se descolonizan esas islas que carecen de importancia, o que al menos no la pueden reclamar. El caso de China es una potencia mundial, también como es una potencia armamentística, y realmente Reino Unido medio como que no le quería tocar las narices al gigante asiático. Por lo tanto, el tema de las condiciones, ahí pongo, Inglaterra podría decirnos que no, o ponernos condiciones imposibles para llegar, y bueno, nos jodemos literalmente. Y además el tema de preguntarles a los isleños sobre cómo se determinan. El tema de Malvinas hay que tener en cuenta que si bien las islas son por ley, por así decirlo, por papeles, son argentinas, lamentablemente Inglaterra envió una expedición para que colonizara esas islas. Así, literal, no le importaban de quién eran. Y bueno, por 150 años creo, más o menos aproximadamente, estuvieron ahí esos ingleses. Evidentemente, si vas y le preguntas a un inglés hoy, che, ¿te gustaría volverte argentino? Te van a decir que no. Entonces, esto de darles la libertad, por así decirlo, a los isleños de que preguntarles cómo se autodeterminan es un retroceso total. Un retroceso total con el caso de las Islas Malvinas. Otro ejemplo que podría poner sobre posiciones estratégicas, que el de los ingleses, es Gibraltar. Gibraltar obviamente es española. Sí, vive inglés, normal, pero
España tiene un reclamo legítimo de esa zona, pero al ser, como se dice, un punto estratégico, no lo van, como se dice, Inglaterra no lo va a soltar fácil. Este asunto ya está en el Comité de Descolonización de la ONU, que es es decir, va a tardar mucho en que se tomen cartas en el asunto, pero se cuenta con al menos el apoyo internacional. Respecto a la educación, y cosa que a mí al menos me toca de manera, no digo sensible, pero sí que me preocupa muchísimo como estudiante de ingeniería en una universidad pública, es que hagan estos recortes. Porque, a ver, la educación, a ver, lo voy a poner así grande, la educación es una parte vitalísima, vitalísima como se la quiera ver, para un país desarrollado. Si quitas la educación, lo más probable es que pase todo lo contrario, de que vayamos para atrás. Y Milei tiene dos ideas que son muy malas. La primera, la idea de los vouchers, educativos para el nuevo sistema de financiamiento para reemplazar la educación gratuita y obligatoria, porque sí, también planea quitar la obligatoriedad. Y bueno, la segunda idea muy peligrosa es la de privatizar el CONICET. Bueno, quitar el Ministerio de Tecnología, convertirlo en una especie de Secretaría de Ciencias Duras y bueno, privatizar el CONICET. Eso es, más o menos son las ideas que él tiene. Son muy malas en varios niveles. Estas dos cosas son muy malas en varios niveles. Los problemas obvios con estas ideas es que la prioridad va a dejar de ser la educación y va a pasar a ser la competencia entre las personas, entre las escuelas para conseguir más vouchers. No es que van a decir, bueno, vamos a dar una educación de mayor calidad. No, van a decir, che, necesito pagar sueldos, necesito equipamiento, por lo tanto necesito atraer más gente a cualquier costo. Entonces, esto no va a provocar que mejore la calidad, sino todo lo contrario, va a disminuir la calidad de la enseñanza. ¿Qué pasará con acá hay que preguntarnos, ¿qué pasará con las escuelas rurales con poca inasistencia, tomando en cuenta de que hay veces que a pequeñas escuelitas no van más de 50 personas? 50 menos de 50 niños. ¿Qué pasará? ¿Van a cerrar? ¿Van a dejar de ir a la escuela entonces? Claro, como Milei dijo de que estaba a favor de, ¿cómo se dice? Estaba en contra de la obligatoriedad de la escuela. Eso va a generar muchísima mano de obra barata. Personas que no van a conocer, que van a ser analfabetas, que no van a conocer sus derechos. Entonces van a poder ser contratadas para que trabajen por 12 horas por un cuenco de arroz. Porque no va a saber cómo defenderse ante el mundo. Y bueno, también hay que considerar que esto de dejar dejar la obligatoriedad de ir a la escuela también va a alentar el trabajo infantil. Consideremos, las familias más pobres no van a decir, bueno, no niño, quédate en tu casa jugando. No, van a decir, hey, anda a trabajar con tu papá, anda a juntar cartones, anda a juntar basura que podamos vender para que funcione la economía familiar. Y ahora voy a tocar el tema de las universidades. Las carreras, hay que tomar en cuenta que las carreras STEM, es decir, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son vitales para el desarrollo de una nación. ¿Por qué? Porque este tipo de profesionales son los que más influyen a la hora de industrializar un país. Vos no podés hacer una empresa industrial sin un ingeniero. No podés poner una empresa de informática sin tecnología, sin matemáticas. No podés hacer avances innovadores científicos si no hay científicos. Entonces, tomando en cuenta que las carreras STEM y los cursos de grado, de posgrado y otras formas de especialización, suelen haber muy pocas personas. Por ejemplo, en mi caso, la carrera de ingeniería en sistemas, me acuerdo que antes éramos capaces de llenar un aula grande, el aula magna. Hoy en día somos menos de 25 personas. Entonces son relativamente muy pocas las personas que suelen, persistir suelen ser las que están en las universidades con estas carreras importantísimas, que
están altamente correlacionadas con el desarrollo de un país. Entonces, claro, esas universidades se van a ver altamente perjudicadas, porque en el caso de las universidades, el que va a ser responsable de sus estudios no va a ser el papá, la mamá, sino que va a ser el estudiante. El estudiante es el que elige la universidad que quiere, o al menos así es la mayoría de casos. Y entonces es muy probable que elija esas carreras que sean más fáciles de hacer. Así que si vos estás muy a favor de esta carrera, de cómo se dice, de los vouchers educativos, andate acostumbrándote a mirar esto. Por niños vendiendo en la calle o juntando cartones. No, a una vista nada agradable. Y yo ya digo, prefiero pagar un comedor escolar con todas las ineficiencias que tenga que ver esto todos los días. Pero tal vez alguien de acá no me cree. Y bueno, sea escéptico aún de que el sistema, el mercado tiene que, como se dice, que la competencia y el libre mercado va a solucionar los problemas. Veamos un ejemplo de un país que aplicó esto, un país de primer mundo, de Suecia, para ver cuáles fueron sus resultados. Estas son las pruebas PISA, que son pruebas independientes y que sirven para medir, como se dice, el desempeño en 3 áreas principales: lectura, matemáticas y ciencias. Podemos ver del año 2000 al 2012 un aumento en el decrecimiento, un decrecimiento notable en la performance en estas 3 áreas. Y acá esta imagen la quiero agrandar. Acá pueden ver la línea azul que sube son las pruebas que toman los profesores para medir el desempeño de los alumnos. Mientras que las líneas puntuadas son las pruebas PISA. Como pueden ver, a pesar de que las pruebas dadas por las escuelas sube, las pruebas PISA bajan. El desempeño baja realmente. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que pasa en Suecia? Según el estudio que cito, los docentes fueron presionados por los directivos para otorgar buenas calificaciones aun cuando no correspondieran, con el fin de incentivar a los padres para que continúen enviando a los hijos a esa institución. Como dije anteriormente, competencia para ganar vouchers, no competencia para dar mejor educación. Pero bueno. También toma en cuenta el estudio que los padres muchas veces no saben cómo comparar y saber si sus hijos están teniendo una educación de calidad o no. Hubo también un leve aumento de la segregación que seguía el patrón de la privatización de las escuelas. Y a pesar de que ha aumentado los gastos, Suecia aumentó los gastos en educación, eso no se reflejó de la misma manera en los resultados académicos. Es decir, le puso más plata a los vouchers, no hay mejores notas. Así que una alta ineficiencia en este modelo. Y acá pongo, la educación gratuita no es el problema. Veamos el caso de Finlandia, país del primer mundo que sí suele estar ahí arriba en las pruebas PISA. Vemos de que efectivamente la educación es gratuita desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, o sea, súper épico realmente. Y en China, que es el país que Milei odia de todas las formas posibles, que casi siempre está en la cima de las pruebas PISA, la educación es obligatoria y gratuita para todos los niños de 5 a 15 años. El problema no está tanto en cómo se financia la escuela, sino en aspectos tales como la calidad de los profesores, si son buenos explicando, enseñando, la cantidad, el equipamiento de las escuelas para que permitan que el profesor pueda dar buenas explicaciones, y finalmente, y para mí más importante, que la familia del alumno incentive la educación. La escuela es la segunda, suelen decir, la escuela es el segundo hogar, pero el primer hogar es la casa. Y en la casa, si se incentiva la educación, se incentiva una cultura de siempre estarse educando, se va a desempeñar mucho mejor en la escuela. Entonces, como vimos, este tema del tema de los vouchers es altamente ineficiente en realidad. Luego está el tema del CONICET. Voy a poner un ejemplo para que se den cuenta de la importancia.
porque claro, a gente que no sea de Argentina no lo va a entender. Lo voy a comparar con el CERN, ese acelerador de partículas. A ver, hay que reconocer, no es una empresa. No gana dinero de la misma manera que una empresa, sino que en lo que se centra es en la formación de profesionales altamente cualificados. Y su objetivo es justamente fomentar y financiar la investigación científica a nivel nacional al servicio del Estado. ¿Y por qué al servicio? ¿Y por qué es muy importante? Porque justamente lo que hace el CONICET es hacer esas investigaciones que son prioritarias. Por ejemplo, estuvo el tema de los barbijos. Una investigación de CONICET se centró en la búsqueda de una vacuna para el coronavirus. También hay algunos productos que surgieron de ahí. Entonces, sí, es verdad, uno podría decir, che, desde el punto de vista utilitarista, de que si genera o no ganancias, podría considerarse inútil, es verdad. Pero en realidad su valor está en la formación de profesionales, porque esos profesionales son los que justamente son clave para la creación de una industria nacional mucho más competente. Teóricamente, bueno, Milei dijo de que iba a sacar el Ministerio de Educación, digo de Educación de Tecnología, y que lo iba a dejar como una especie de secretaría en el Ministerio de Capital Humano. Que solamente iba a estar las ciencias duras. Pero bueno, a ver, señores, lo de privatizar el CONICET no tiene nada que ver. O sea, si se quiere quitar el tema de la ideología de género, simplemente se podría modificar el CONICET. Es decir, no es necesario eliminarlo. Porque eso afecta a todos, a todo el grupo, a todos los investigadores, afecta a todos los becarios, afecta a los asesores. Y realmente no sé para qué lo quieren hacer. Y no es como que el CONICET sea un poroto ante el mundo. A ver, acá podemos ver de que es puntero en Argentina, en América, en Latinoamérica. Es puntero, es verdad que tal vez uno diga, innovación no tiene tanto. Che, pero en la sociedad, en la investigación, somos punteros y tendremos que estar orgullosos de tener al CONICET. Consecuencias de eliminar el CONICET. Bueno, el común denominador del desarrollo social es invertir en I+D. Por lo tanto, si se deja de invertir en investigación y desarrollo, va a haber menos desarrollo social. Es básico eso. Las investigaciones privadas no van a contribuir a la nación. Es decir, si hacen un gran descubrimiento, se lo queda el privado. No se lo queda, o sea, no se va a hacer público y mucho menos se lo va a poder aprovechar de la misma manera. Además, la iniciativa privada, o sea, si quiere hacer una investigación importante, no va a ir a una universidad en Latinoamérica perdida de la mano de Dios y considerando que va a bajar la calidad por lo del sistema de los vouchers. Que no va a ser insuficiente. O sea, la iniciativa privada, en vez de hacer una investigación en la Argentina, va a preferirla hacer en Europa, en Estados Unidos, donde justamente hay universidades de mejor calidad. Inevitablemente va a haber fuga de cerebros si no se puede especializar en la Argentina, si no puede hacer sus estudios. Se va a ir al exterior, donde también va a conseguir un mejor salario. Y finalmente no va a ayudar a la formación de empresas tecnológicas nacionales. Por ejemplo, si querés hacer una empresa de creación de software, no necesitas agarrar 4 negros, o sea, 4 tipos que encuentres en la calle así nomás. No, sino que tenés que contratar ingenieros, programadores y todo eso no brota de los árboles, sino que tenés que formarlos para crear algo de ese tipo. Yo siento de que medio como que Milei lo que busca son los beneficios, o sea, busca una Argentina desarrollada, pero sin los costos de una Argentina que implica un desarrollo económico. Porque es inevitable, o sea, es ineludible la inversión en I+D. No se puede flanquear de ninguna forma. Bueno, pensamientos finales, porque sí, el video ya se me está haciendo largo, después lo tengo que editar. Respecto a la colaboración que hizo el padre Rabasi. El video es una propaganda
para justificar lo injustificable. Realmente ese tipo odia el Papa Francisco, está claramente en contra de la doctrina social de la Iglesia, es, ¿cómo se dice? Es libertario, lo cual está en contra, o sea, es condenado por la Iglesia. Y aún así el padre Ravasi decidió prestar su canal, prestar su imagen para apoyar a ese señor. O sea, yo acá lo pregunto, ¿por qué un sacerdote presta su espacio a que dos liberales apoyen un candidato liberal cuando el liberalismo económico está condenado por la Iglesia? No sé realmente. No me gusta responder esta pregunta. Y si bien yo reconozco que el padre Ravasi sí en ocasiones anteriores criticó a Agustín Laje y a Milei, ¿por qué los apoya en un tema que está condenado por la Iglesia? Vuelvo a hacer la pregunta. No es como que decimos, bueno, o sea, yo entiendo que uno puede decir, bueno, la lucha que hizo Milei en contra del aborto está buena. Sí, lo puedo decir, pero porque el tema no era el aborto, sino que el tema era Milei, la política económica de la Argentina, o sea, la doctrina las políticas sociales que trae Milei. No es solamente el tema del aborto. Pero bueno, esas preguntas quedarán sin contestar tal vez. Insto a todas las personas que me vean, que vayan y vean los videos de Dante Urbina. Él es un peruano, tiene un doctorado en economía, por lo tanto sabe de lo que habla cuando habla de economía. Y es un gran apologeta católico, así que si sos católico, aprovecha para informarte con una persona que es una eminencia en su área. Y él explica perfectamente de que el liberalismo está condenado por la Iglesia. El liberalismo económico. Conclusiones respecto a Milei. Deseo, de que gran parte de lo que propone Milei es impracticable o altamente riesgoso. Yo pongo ahí de que sus políticas hacen humo. Tal vez las llegue a implementar. Ojalá no esté para ver eso. O sea, realmente no quiero ver eso porque, como hemos hablado previamente, traen muchas ineficiencias, habrá muchos problemas. No se está tomando en cuenta muchas cosas. Me preocupa también que se use el plebiscito como herramienta para impulsar sus políticas, apelando a la democracia, indignación y desinformación. También las cosas que hizo y pudo hacer como presidente son muy malas. Bueno, las cosas que hizo y las cosas que puede hacer como presidente son muy malas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ¿qué pasa si si hay otra política similar al de las cardiopatías y decide ir y empezar a sacar distintas protecciones hacia los infantes? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si aplica su idea de la legalización del uso de drogas? ¿Qué pasa si aplica esa idea de la venta de órganos? ¿Qué pasa si quiere quitar toda justicia social? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa si quita todos esos derechos? Ahí es cuando tenemos que decir, tal vez no conviene. Puede ser que tenga buenas ideas, lo reconozco. El tema de estar en contra del aborto, quitar la CESI y algunas cosas respecto a los sindicatos que creo que deberían tener una mejor regulación. Pero ahora sí, no se compara a los problemas que he señalado previamente. El sufragio es algo que la sociedad argentina ganó después de la dictadura, donde en ese momento, si pensabas mal del gobierno, tendías a desaparecer. Hoy en día poder votar hay que considerarlo un logro, realmente. Pero claro, este logro hay que usarlo con responsabilidad. No podemos votar no podemos votar a una persona solo porque hizo esto, hizo lo otro, no me gusta, no, sino que hay que analizarlas. Las propuestas, ir a analizarlas, cada uno con su... O sea, desde el punto de vista católico, desde la doctrina social, tal vez desde tu punto de vista, tenés que ir e informarte sobre las propuestas de esas personas y ver cuál es la que más te conviene o cuál es la que más conviene para el país. Y si bien es verdad que hay problemas con los otros candidatos, no voy a negar que existe la corrupción en la Argentina. Yo creo que votar a Milei, Milei es alguien que se quiere superar entre esos dos. Y lo vuelvo a repetir, es feo ver católicos que están defendiendo a Milei teniéndole más fe a él que a Dios. O sea, a ver,
chicos, siendo sinceros, y acá ya más bien hablando a cámara, se sabe perfectamente que el liberalismo económico es pecado o sea, no es pecado, sino que no está condenado por la iglesia. Entonces, ¿por qué lo apoyan? ¿Por qué lo apoyan? Porque está en contra del aborto, pero si también está a favor de la eutanasia. O sea, está a favor de la vida, posiblemente no por algo de ay, me salió del corazón, sino porque, como señaló Milei, hay un 60% de personas que están a favor, en contra de la legalización del aborto. Entonces, como palabras finales, digo, chicos, infórmense. Voy a dejar los links en la descripción para que puedan ir y verificar todo lo que recogí. Me quedé algunas cosas sin decir porque, por ejemplo, está el tema de que si cierran varios ministerios, muchos ministerios, lo que va a pasar es que va a aumentar la cantidad de... O sea, va a aumentar la cantidad de desempleados porque esas personas tienen que trabajar, lamentablemente. Si hay más personas, ¿cómo se dice? Trabajando... O sea, más personas desempleadas, se va a traducir en una disminución de los precios. ¿Por qué? Porque habrá más, o sea, habrá una mayor, una mayor demanda de trabajo y por lo tanto, creo que es así. A una mayor demanda de trabajo y por lo tanto la oferta va a tender a bajar los sueldos. Además de que él lo impulsa mucho esa cultura del esfuerzo propio, lo cual hará que esas personas hará que trabajes más horas al día por tal vez la misma paga o una paga incluso menor, o incluso para que te mantengas con ese empleo. Así que hasta cierto punto hay que trabajar, no lo niego, pero también tenemos derechos y se nos tienen que hacer respetar. Hay algunas cosas que no me gustan, tales como algunas ideas de flexibilización laboral y que se aprovechen para poner otras cosas. Pero bueno, eso sería todo. Que no me queda más que tocar, así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. El internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar, y no encontraban quien llevara adelante las cosas, y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se viene un salvador sin historia, sospechá. Nosotros tenemos un salvador con historia, que se encarnó y se hizo hombre, creció como chico y después lo mataron en la cruz. Tiene su historia. Sí. Mostrame tu carta de identidad histórica, mostrame tu pertenencia.